Muy buenos días, bienvenidos a Casa América, a esta jornada dedicada a reflexionar sobre las conclusiones de la COP30 celebrada en Belén, en pleno corazón de la Amazonía brasileña. Y lo hacemos en esta institución de diplomacia pública que encarna de alguna manera la relación entre España y América y que está en el corazón de Madrid, que ya también es una capital iberoamericana. La COP30 ha sido más que una reunión en la serie, ha querido ser una llamada de atención, un recordatorio de que en realidad solamente unidos podemos avanzar, pero en un mundo en fragmentación y en el que el multilateralismo se está debilitando, en Belén también quedó claro que no hay una única solución para frenar el cambio climático. En más de 3 décadas de conferencias climáticas, esta será recordada, sin duda, como una de las más complejas. Las dificultades para alcanzar consensos sobre la transición energética se reflejaron en la ausencia de actores relevantes, así como en una hoja de ruta no hay una hoja de ruta vinculante. Pero también nos dejó una lección, que la urgencia que se acrecienta de actuar y, por otro lado, la necesidad de un liderazgo, aunque sea compartido y desde perspectivas distintas. Iberoamérica ha querido demostrar que desarrollo y sostenibilidad pueden ir de la mano. La región, rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta el reto de transformar esta riqueza en oportunidades que respeten el futuro y en los límites del planeta. La Amazonía, escenario de esta cumbre, nos recuerda que proteger la naturaleza también es inseparable de proteger la democracia, pero también de favorecer el desarrollo que reclama la población. América Latina tiene un papel crucial en esta encrucijada, no solo como guardiana de ecosistemas vitales, sino también como voz legítima en la construcción de un nuevo multilateralismo climático, que reconozca asimetrías, que repare deudas y que permita a los países crecer sin repetir los mismos errores del pasado. La triple transición de la que siempre hablamos, verde, energética y social, exige decisiones valientes, pero en un escenario global y regional de fragmentación y competitividad y de cuestionamiento del ordenamiento internacional y de sus instituciones, estas decisiones son cada vez más difíciles. No hay una única visión compartida, se reconsideran objetivos establecidos en años anteriores. La Unión Europea pierde su papel tradicional de potencia normativa y en un mundo cada vez más multipolar y menos multilateral resulta cada vez más difícil llegar a consensos como el que fue en su día el Acuerdo de París. Por eso hoy en la Casa América, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana y con Telefónica, vamos a hablar del papel de Iberoamérica en este escenario post-COP30. Y para ello tenemos un panel de lujo: a Miguel Sebastián, exministro de Industria y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; a Lorena Lario, secretaria de Cooperación Iberoamericana de la SEGIP; y a Laura Fernández Cabas, responsable de Finanzas Sostenibles de Telefónica, y que serán moderados por Eva Rodríguez Nieto, redactora de la agencia SINC. Les doy a todos la bienvenida. Muchas gracias por estar de nuevo en esta casa y siempre bienvenidos a Casa América. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a Casa América por organizar esta mesa de debate, análisis de la COP30 de Belén, conclusiones y perspectivas. Y estos encuentros de la COP se han convertido en un foro estratégico donde se toman decisiones de gran alcance político, económico y geoestratégico y permiten evaluar el proceso de los compromisos clave como los que se acordaron en el Acuerdo de París en 2015. Han pasado 10 años. Había muchas expectativas en esta COP30 porque era un momento de hacer una reflexión y ver ese acuerdo que se adoptó por 194 países más la Unión Europea y se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, aspirando a mantenerlo al 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, y se establecieron un marco colectivo para la mitigación, la adaptación y la cooperación internacional, y precisamente eso es lo que vamos a hablar hoy aquí desde el punto de vista del contexto geopolítico, financiero y diplomático en el que se enmarcan estas cumbres. Y para ello tenemos a los 3 ponentes que ya ha presentado el director de Casa América. Y la pregunta inicial, si queréis, podemos hacerla un poco más general. No sé si, Miguel, nos podrías comentar un poco las conclusiones que se llegaron a esta COP, ¿cómo las valorarías desde el punto de vista geopolítico? ¿En qué momento estamos? Bueno, los economistas solemos valorar los datos no en función de si suben o bajan, por ejemplo, un dato de paro, de inflación, los resultados de una empresa, sino
si son mejores o peores que las expectativas. A lo mejor puede bajar, pero si es mejor que la expectativa, que esperaba bajar más, es un buen resultado. Y si sube, pero las expectativas son que iban a subir mucho más, es un mal resultado. Entonces, claro, utilizando esta misma metodología, que quizás es un abuso de economista, a la COP30, yo creo que los resultados han estado por debajo de las expectativas. ¿Por qué? Porque había 3 factores de impulso para esta cumbre que la hacían más atractiva en el sentido de que podía hallarse un consenso importante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno es la ausencia de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, que su ausencia es muy problemática, ¿eh? Yo no me alegro de que se ausente. Pero para la hora de llegar a un acuerdo, a un consenso, su ausencia era un buen punto de partida. Es como cuando tú tienes un vecino conflictivo que de repente no va a la reunión de vecinos. Joder, dices, joder, esta es la nuestra, ¿no? Esta es la nuestra, para resolver problemas que tenemos en la comunidad de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, no vino el vecino conflictivo y aún así no se han alcanzado grandes resultados, ¿no? La segunda era el recuerdo, ya lo has mencionado, bueno, lo habéis mencionado los dos, de la cumbre de París. 10 años, la COP21 en París, que fue uno de los grandes impulsos a la lucha contra el cambio climático. Este 10º aniversario era un motor, digamos, para que este año se tenían que haber hecho importantes avances. Y el tercer impulso era la presidencia de Brasil. Presidencia que yo creo que ha sido potente y es muy importante en estas cumbres la labor de la presidencia para tratar de articular un consenso, ¿no? Y yo creo que no ha sido posible, a pesar de que Brasil, y además hay que reconocerle muchos méritos, tanto a Brasil como a Colombia, por cierto, ¿no? Países que son petroleros y aún así han querido avanzar en el tema de los combustibles fósiles, pues no se ha llegado a eso, ¿no? En el tema de los combustibles fósiles a mí me parece el tema fundamental de decepción. Porque fijaros que en la cumbre de hace 2 años de Dubái, nada menos, país petrolero, sí que se decidió avanzar en el tema de conseguir un phase-out o algo parecido en el año 2050 de los combustibles fósiles. Y lo apoyaron, no solamente el país anfitrión, que era Emiratos, sino también lo apoyó Arabia Saudí y lo apoyaron prácticamente todos los países. Es verdad que no estaba Trump y las cosas eran más fáciles, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hemos ido hacia atrás con respecto a Dubái, con respecto a la COP28, ¿no? A lo mejor es un poco pesimista, pero hemos ido hacia atrás. En el tema del 1,5 grados, acordaros que el objetivo era que el aumento de la temperatura no excediera los 1,5 grados o, como mucho, se abría a los 2 grados, ¿no? Parece que se ha tirado la toalla. Me da la impresión de que ya ese objetivo se da por inalcanzable y que se ha tirado la toalla. Y luego en el tema financiero, tú sabes más que yo de este tema, en el tema financiero sí que es verdad que ha habido un avance, ¿no? Porque se va a triplicar la financiación a los países en desarrollo para que cometan obras, sobre todo de infraestructuras, pero en general para combatir las consecuencias del cambio climático, que es algo que a muchos países les afecta. Por ejemplo, la subida del nivel del mar, las sequías, los huracanes, las inundaciones, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se ha conseguido un acuerdo, triplicar de los 40.000 millones de dólares anuales a los 120.000 millones. Pero claro, se ha conseguido ese acuerdo, llegar a los 120.000 millones anuales, triplicarlo en el año 2035, cuando la propuesta inicial era 2030. O sea que se llega al acuerdo, pero se domará. Por estos 3 motivos, combustibles fósiles, los 1,5 grados y la demora en la financiación, yo sí que creo que la cumbre ha estado por debajo de las expectativas. Y cogiendo un poco el testigo financiero, Laura, ¿cómo valorarías tú estas acciones específicas que se han avanzado? O si tienes esa visión así más negativa, más positiva sobre ese tipo de reuniones internacionales. Bueno, yo creo que cuando hay un esfuerzo tan grande a nivel internacional, y supongo que todos hemos estado ya en varias conclusiones de la COP, y yo he escuchado a muchos expertos diciendo que también se puede poner el foco en que
194 países de 195, de los cuales 191 estaban en la COP. Creo que también tenemos un poco la obligación, cuando se pone tanto esfuerzo de tanta gente, tantos gobiernos, tanto experto, de ver la parte positiva de lo que se ha alcanzado. Estoy con Miguel en que las expectativas siempre matan un poco el análisis de los resultados, pero creo que para un poco el contexto geopolítico mundial, aún así hay mensajes positivos como la participación. Creo que todo lo que sea avanzar en financiación, no es que avanzar en reducción de emisiones sea fácil, pero avanzar en financiación suele ser un poquito más difícil. También es cierto que una vez acordadas las cantidades que ha dicho Miguel, luego eso hay que aterrizarlo, hay que implementarlo, y a lo largo de la charla nosotros contaremos nuestro caso concreto de uso de cómo una empresa con una huella geográfica como la que tiene Telefónica ha ido haciendo financiación verde y social, apoyándose en los mercados de capitales, para ver cómo estas cosas se pueden manejar y se pueden hacer. Pero yo intento siempre ver un poco el lado positivo, también porque si no, ¿qué hacemos, no? Entonces, dicho todo lo que ha dicho Miguel, yo creo que la presidencia brasileña ha hecho un súper buen trabajo. A pesar de que todo el mundo hablaba de la logística, que era complicada y no ha sido fácil, pero bueno, pues creo que todo ha salido dentro de lo posible, decentemente bien en cuanto a las complejidades que había para la parte logística, y en cuanto a negociaciones, pues bueno, habrá más COPs, pero desde luego ahora lo que hay que hacer seguro es avanzar en lo que se haya acordado. Bueno, las logísticas siempre son complicadas de la COP, Sí, los que por lo eso, cubrimos lo conocemos. Y Lorena, arrancando un poco desde la perspectiva iberoamericana, ¿qué avances destacaría en la cooperación internacional y el cambio climático en las últimas décadas, y en qué punto estamos ahora? Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a León por la invitación. Encantada de participar en este panel con Eva, con Miguel y con Laura, representando a la Secretaría General Iberoamericana. Yo sí tengo una mirada positiva. Primero, el contexto geopolítico en el que se desarrolló la cumbre ha sido tremendamente complejo. Pensemos que lo que escuchamos, leemos y presenciamos desde la participación pública, la sociedad civil, los organismos, etcétera, es una narrativa de fuerza, con una tremenda inestabilidad económica, incertidumbre. El orden, ya lo mencionaron Miguel y Laura, el orden internacional que habíamos conocido, un orden basado en reglas, en el multilateralismo que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues está fragmentado. Y está siendo fragmentado nada menos que por uno de los principales arquitectos que lo creó, que es Estados Unidos, desconociendo acuerdos, retirándose de otros, imponiendo ciertas condicionantes en el relacionamiento internacional del país con otros países y los países entre sí. Entonces, yo sí celebro que se haya realizado esta COP. Destaco el activismo importantísimo de Brasil, que es uno de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana, para concentrar a todos estos actores. No me voy a referir al tema de financiamiento, porque no es el expertise con el que trabajamos desde la cooperación iberoamericana, pero hay que observar algunos temas que sí avanzaron y que ya venían gestándose en otras COPs como compromisos, etcétera, que es esa mirada hacia los grupos vulnerables, el impacto que tiene el cambio climático en los grupos vulnerables, en las mujeres rurales, en los pueblos originarios, en los adultos mayores, por ejemplo, y no se diga en los territorios que son principalmente afectados. Ayer leía en El País un reportaje visual sobre el impacto del cambio climático en los adultos mayores. Y pensemos que son ellos los que guardan los saberes, y no se diga de los pueblos originarios. Entonces, sí, una mirada crítica es positivo, hay que saber, hay que entender hacia dónde, cuáles son los compromisos, etcétera, para seguir impulsando esta agenda de cambio climático, acción climática, etcétera. Pero también hay que ver este grupo
diverso de actores que se concentra alrededor de un evento de esta magnitud, que no son nada más los gobiernos nacionales, son gobiernos subnacionales, es sociedad civil, son grupos, por ejemplo, la juventud, la Organización Iberoamericana de Juventud tuvo una participación muy activa en esta COP, incluso yo misma estuve participando en un evento de la Precop en Brasilia, en el que sacamos una convocatoria desde la Conferencia Iberoamericana para invitar a los jóvenes a que presentaran proyectos de innovación en materia de cambio climático y tuvimos una respuesta excepcional. 800 proyectos maravillosos desde México hasta la Patagonia. Seleccionamos 40 y tantos y en Brasilia, en este marco de la Precop, distinguimos a 8 de los proyectos. Entonces, todo este número de actores que enarbolan banderas que tienen que ver con el cambio climático, con la justicia climática, con la financiación y que siguen avanzando y haciendo incidencia, yo creo que también nos debe dar una mirada un poco más equilibrada sobre los resultados eventuales que haya tenido y que sin duda son ciertos. Y como dije, a partir de esta mirada, el espacio iberoamericano pues, desempeña un rol fundamental. ¿Y por qué? Pues les digo en algunas cifras generales. Iberoamérica, que somos 22 países, 19 de América Latina, España, Andorra y Portugal, concentramos el 25% de los bosques, el 30% del agua y el 40% de la biodiversidad. Por eso es tan importante para nosotros y por eso desde la CEGIP tomamos una acción decidida, resuelta y trabajamos en diferentes niveles y creo que para esta parte de la pregunta creo que hasta aquí me quedo. Muy bien. Sí, bueno, hay que explicar un poco eso, que las cumbres del clima tienen una parte política, de negociación climática más técnica la primera semana, la segunda semana más a nivel ministerial y paralelamente hay lo que está comentando Lorena, que son las acciones más sociales, más de las ONGs, las instituciones, organismos científicos, o sea que también tienen mucho peso y mucha importancia. Y yo quería, Miguel, que hicieras una valoración de lo que dice Lorena, cuáles son los principales retos desde el punto de vista de las regiones emergentes. O sea, porque, bueno, aparte de todas estas acciones sociales y todas estas acciones, también tienen una serie de retos porque tienen diferencia según las potencias y según el país donde se encuentre, ¿no? Sí. Antes de meterme en los países emergentes, que me parece muy relevante, como ahora voy a justificar, me gustaría hacer una primera visión más global y escoger las 3 grandes economías del mundo, que son Estados Unidos, la Unión Europea, UE27, aunque no sea homogénea, pero la podemos considerar a estos efectos, y China. También podríamos hablar un poco de India, pero sobre todo estos 3 grandes actores. Estos 3 grandes actores pesan el 60% de la economía mundial. Estados Unidos, ya sabes que esto es siempre una polémica sobre la métrica, ¿no? Pero vamos, más o menos Estados Unidos un 24%, China en torno al 20% y la Unión Europea en torno al 16%. Bien, estos 3 actores emiten el 50% de las 38,1 gigatoneladas de CO2 que se han emitido, según el último informe que se ha hecho público con la COP30, se espera que se emitan en el año 2025. China emite un 30%, Estados Unidos un 13%, o sea, China por debajo de lo que pesa en la economía mundial, Estados Unidos por encima de lo que pesa en la economía mundial, Estados Unidos un 13%, por debajo de lo que pesa en la economía mundial, y la Unión Europea un 6%, muy por debajo de lo que pesa en la economía mundial. Aquí realmente la comparación justa tendría que ser ajustando por renta per cápita. ¿Por qué? Porque ahora me voy a meter en los países emergentes por eso, ¿no? Porque los países emergentes necesitan un desarrollo económico, fundamentalmente de su industria, también de sus infraestructuras, que emiten mucho CO2 y consumen mucha energía, para desarrollar su renta per cápita. Y esto los países desarrollados ya lo han vivido a partir de la revolución industrial.
Por eso ellos dicen, los emergentes, con razón, oye, vosotros habéis emitido todo lo que habéis querido para desarrollaros, ahora no nos impidáis a nosotros desarrollarnos. O sea, hay que buscar, por lo tanto, hay un equilibrio que es muy difícil. Pero en cualquier caso, el 60% del PIB, 50% de las emisiones, lo cual quiere decir que el 40% del resto del mundo son los que emiten más, el 50%, ¿no? Por cierto, una curiosidad del informe se llama el Global Carbon Budget, que está disponible gratuitamente, el presupuesto global de carbono. Una curiosidad es que lo que llaman en el informe los bunkers, que son los buques y los aviones que están por ahí pululando y que no es fácil asignarles a un país, porque están transitando, emiten 1,2 gigatoneladas. Es decir, solamente esos buques por ahí pululando emiten la mitad de todo lo que emite la Unión Europea, ¿no? Eso os da una idea de que el problema, sobre todo, lo tenemos en el transporte. Entonces, claro, aquí los países emergentes tienen el reto de compaginar que tú quieras contribuir a la lucha del cambio climático, pero que tienes que desarrollarte, ¿no? Yo creo que el principal exponente de esto es China, ¿no? Pues a mí me gusta decir que la actitud ante el cambio climático, podemos decir que la Unión Europea quiere hacerla y puede, y lo está haciendo, y se ven los resultados de emisiones, sin duda, ¿no? Estados Unidos puede, pero no quiere. No quiere, y se ve no solamente en sus emisiones comparadas con las europeas, que tiene un PIB relativamente per cápita parecido, pero tiene el doble de emisiones de Europa, sino que también se ve en que Estados Unidos no quiere avanzar en las emisiones. Es decir, su tasa de crecimiento de las emisiones es creciente. O sea, uno de los avances que hemos tenido así positivos en los últimos años es que se sigue emitiendo, pero a un ritmo cada vez menor, ¿no? Es una especie de función cóncava, ¿no? Estados Unidos emite cada vez más, a un ritmo mayor en los últimos años, ¿no? O sea, Europa quiere y puede, Estados Unidos puede pero no quiere, y China quiere pero no puede. Quiere porque, por ejemplo, el 60% de los vehículos eléctricos del mundo están en China. No es que sean chinos, están en China. El 60% han hecho un esfuerzo brutal en movilidad eléctrica. Como decía antes, el transporte es el gran emisor de CO2, ¿no? El 35% de la energía eléctrica en China es renovable. 35%. En Estados Unidos es el 20 y tantos. Mucho mayor esfuerzo en Estados Unidos. En Europa es el 47%, claro. Europa está muy por encima, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que tenemos un gran actor, que es Estados Unidos, que puede contribuir, pero no quiere, a la lucha contra el cambio climático, y tenemos otro gran actor que había que atraerlo con más protagonismo a la lucha, al liderazgo contra el cambio climático, que es China, que quiere, pero no puede. Sí, bueno, eso lo hemos visto muchas veces, ese equilibrio, ¿no?, entre las emisiones históricas y los emergentes, ese equilibrio que es difícil de llegar a un punto de equilibrio. Y también hemos hablado de la perspectiva más diplomática, de la económica, y ahora vamos a la empresarial. O sea, ¿qué papel tienen el sector privado dentro de estas negociaciones? Y en particular las telecomunicaciones y Telefónica en estos espacios. O sea, ¿cuál es el punto de vista? Porque también tienen mucho peso las empresas en estas cumbres. Bueno, dentro de las negociaciones en particular no, pero sí que es verdad que, bueno, lo comentaba antes Lorena, ¿no?, que dentro de una COP hay muchos actores relevantes y está la sociedad civil, lo comentaba ella, hemos hablado de asociaciones, hemos hablado de los pueblos indígenas. Las empresas siempre formamos una parte muy activa de las COPs. Durante la primera y durante la segunda semana, al margen, como tú has dicho, que hay una diferencia entre la primera y la segunda. Sobre todo diría yo, bueno, primero porque es un espacio muy bueno y muy importante de participación público-privada, y yo creo que siempre se habla mucho de que es muy necesario tener este tipo de espacios, hablar de este tipo de situaciones, de proyectos, de mejoras, de problemas, de planes de acción en entornos en los que, bueno, pues sea propicio, ¿no?, para este tipo de situación. Luego creo que las empresas un poco aportaban mucho como, digamos, en qué momento, en función del sector depende mucho, ¿no?, pero en qué momento está el liderazgo empresarial y corporativo de ese sector o de esa empresa en lo que tiene que ver con la descarbonización, porque
hay sectores, y aquí ya puedo hablar un poco más de telecomunicaciones y de Telefónica, que llevamos un largo recorrido en cuanto a descarbonización, a reducción de emisiones. Nosotros también el año pasado, en el caso de Telefónica, reportamos los 10 años de reducción de emisiones, porque nuestro año base es el 2015. Entonces, aprovechando lo que decía antes Miguel, que se ha tirado mucho de que 10 años de análisis, qué ha pasado en estos 10 años, qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido, pues nosotros, por ejemplo, hemos usado mucho de, oye, en 10 años, y aquí voy a números solo de Telefónica, ¿vale? En 10 años en Telefónica, en lo que hablamos los técnicos, nuestras emisiones, ¿no? Alcance 1 y 2, por no ponerme muy técnica, pero en lo que son las emisiones propias, solo exclusivas de la compañía y en la energía, la electricidad que paga, hemos reducido un 84,8% en 10 años. 95% si nos vamos como a lo que llamamos principales mercados, porque son más grandes, ¿no? Es más complejo reducir a lo mejor en un Brasil por la complejidad propia y el tamaño del país. Pero en alcance 1, 2 y 3, que decimos técnicamente, pero bueno, que tiene que ver con las emisiones del grupo de Telefónica y con todo lo que es la cadena de valor, es decir, con todo lo que emiten los proveedores que nos suministran algún tipo de servicio, los clientes a los que les ponemos un equipo en su casa. En todo eso hemos reducido en 10 años un 52%, ¿vale? 1, 2 y 3, o sea, en todo el impacto que nosotros podemos generar. Claro, ir a este tipo de espacios con ejemplos reales, ¿no? De qué has hecho, cómo lo has hecho, y no solo cómo lo has hecho tú, sino cómo muchas de esas iniciativas, en algunos casos, no en todos, pero en bastantes, en el caso de la descarbonización, cómo lo has hecho de la mano del sector, porque aquí se trabaja mucho a nivel colaborativo y en el caso por lo menos del sector de las telecomunicaciones se trabaja mucho a nivel sectorial. Tenemos muchos programas, por ejemplo, de colaboración con proveedores que son comunes, ¿vale? Pero son comunes porque al final hay una serie de proveedores que trabajan en general para los operadores más grandes a nivel internacional. Entonces, las sinergias y los trabajos sectoriales aquí también tienen mucho peso en que la reducción y la descarbonización tengan un impacto más allá de una compañía solo. Entonces yo diría eso, que demostrar un poco qué se está haciendo. Las negociaciones son muy políticas, pero al margen de la consecución de acuerdos concretos y lo que eso puede activar en un acuerdo como París, cómo eso se ha ido aterrizando en sectores reales, en una empresa real, en un sector como las telecomunicaciones, que además en nuestro caso lo que pasa mucho es que a lo mejor no se asocia la descarbonización. Se habla mucho de sectores como el energético, se habla mucho del cementero, se habla mucho de, bueno, de sectores industriales en general, pero la gente no asocia tanto la digitalización y la conectividad y el tráfico de datos, ¿no? Que al final son cosas intangibles que no vemos por ningún sitio, con el potencial que tenemos de ayudar no solo descarbonizarnos nosotros, que esto también es importante, sino el impacto que tiene la digitalización en la descarbonización en general de las economías, ¿no? Decía antes Miguel que es verdad que hay una serie de países que tienen que trabajar mucho en su desarrollo industrial y de infraestructura, que ya han hecho, pues, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, pero también es verdad que mucho del desarrollo que vayan a hacer ahora estos países se va a hacer con el conocimiento o con las tecnologías que están disponibles a día de hoy que a lo mejor nosotros no teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Luego hablaremos, por ejemplo, del caso de generación distribuida en Brasil, que es un caso muy concreto de cómo se está trabajando en Brasil para tener un mix eléctrico con más energía renovable. Entonces, bueno, aunque no estemos en las negociaciones, nosotros siempre que participamos tenemos la sensación de que el dar el mensaje aterrizado de cómo se está haciendo y qué números se están consiguiendo y con qué palanca se está activando, pues siempre es un mensaje positivo y sobre todo que puede llegar a enriquecer las conversaciones o llegar a plantear, oye, pues cuál de estas herramientas se pueden incluir también, ¿no? en los siguientes años. Sí, bueno, para explicar que en estas negociaciones hay gente partícipe, que son los técnicos y los que pueden tomar decisiones, y luego hay observadores también, están ONGs, está la sociedad social y están las empresas, o sea, que no participen. Y foros paralelos, y se presentan muchos informes, es decir, que es muy complejo todo lo que se desarrolla entre las COPs. Y quería hablar también de esta complejidad contigo, Lorena, porque vosotros trabajáis dentro del marco de la Carta Medioambiental Iberoamericana, que es una cooperación regional y aúna a 22 países miembros. Entonces, ¿cómo trabajáis también con ese sistema tan complejo, ¿no? Porque son muchos países y me imagino que ponerse de acuerdo es complejo. Sí, Eva, pero antes se ha mencionado China, y como yo viví en China 5 años, en una vida anterior diplomática, yo sí les comparto
transición hacia energías limpias tan impresionante que se ha hecho en ese país. Yo llegué a vivir a una ciudad en Shanghái, que en el 2018, que me contaban que pocos años antes era un cielo negro. Y yo nunca vi un cielo negro. Y no nada más eso, otro dato importantísimo, la recuperación de cuerpos de agua que se ha hecho en China en materia de cambio climático para descontaminar ríos, costas, etcétera, es impresionante y yo la vi. Y algo que mencionaba también Laura, que aquí hay que poner el foco y creo que si un mensaje me gustaría dejar de esta discusión tan interesante y tan vigente, tan actual y tan trascendental para nuestras vidas es la apuesta tiene que ser por la ciencia y la tecnología. Y la transformación digital ya llegó. La ciencia y la tecnología están, por una parte, en un momento de mucha creatividad, de resurgir de la inteligencia artificial también, etcétera, la innovación y sobre todo en Iberoamérica, que tenemos una creatividad impresionante. Tenemos que hacer uso de todas esas herramientas, todos esos recursos para resolver estos dilemas del día a día, ¿no? Porque yo les digo, yo comparto siempre y me toca mucho hablar con estudiantes, saber lo que está pasando en el mundo y en los resultados de la COP son muy importantes para ustedes. Son importantes para hoy, para mañana, porque les va a determinar sus vidas, su profesión, su actividad de ser humano en todos los aspectos. Entonces, ciencia, tecnología e innovación, creo que ese sería el camino correcto que tendríamos que seguir. Y tú que eres comunicóloga también, construir esta narrativa conjunta con la participación del sector privado, sin duda, la academia y todas estas redes de actores, de sociedad civil, de científicos, etcétera, que se ponen en movimiento cuando hay un evento relevante como este. Por eso también es importante que las cumbres sigan sucediendo, por toda la energía que se moviliza alrededor de estos espacios. Y regresando a platicar, compartirles un poco de la Conferencia Iberoamericana de la Carta Medioambiental que mencionabas. Yo ya dije antes por qué es tan relevante para nosotros, ¿no? Una región que es tan impactada por el cambio climático como lo es los territorios de estos 22 países miembros de la Secretaría General Iberoamericana. Y en el 2023, en la cumbre de Santo Domingo, otra vez el tema de cumbres, se adoptó una Carta Medioambiental Iberoamericana que está alineada con la Agenda 2030, con los 17 objetivos, pero obviamente en particular con los que tienen que ver con cambio climático y acción climática. Y esa agenda, esa Carta Medioambiental Iberoamericana, que fue un compromiso de negociación por parte de los 22 Estados miembros, nos mandató a la construcción de una agenda medioambiental iberoamericana. Entonces, del 2023 que se adoptó ese compromiso en Santo Domingo, el 24 y este año hemos estado trabajando en esta agenda medioambiental iberoamericana que va a aterrizar más cada una de estas grandes líneas en biodiversidad, contaminación, residuos, recursos hídricos y océanos. Estos son los grandes ejes. Pero esta Carta Medioambiental y la agenda también tiene una mirada hacia estos grupos en situación de vulnerabilidad que ya mencioné antes, sobre todo los pueblos originarios, las mujeres, los adultos mayores, etc. Entonces, alineamos estos esfuerzos internacionales desde la perspectiva iberoamericana para construir instrumentos. Y aquí viene otro punto relevante que yo quisiera destacar y subrayar para esta mañana. Estos instrumentos, esta Carta Medioambiental, esta Agenda Medioambiental, son insumos para los gobiernos que proporcionan un diagnóstico del estado de las cosas
y una serie de recomendaciones. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisión al interior de los gobiernos las tomen en cuenta para hacer estos ajustes en los marcos legales y en las políticas públicas. Entonces, aquí el valor de la cooperación iberoamericana y de lo que se hace desde a partir de un organismo regional cobra relevancia al estar alineado con un tema internacional global. Voy a coger el testigo que has dicho antes de cómo comunicar ese tipo de cuestiones para preguntarle a Miguel, porque uno de los temas principales de esta COP ha sido la desinformación. De hecho, Lula da Silva empezó hablando como que iba a ser la COP de la verdad, y estamos en un mundo polarizado. ¿Cómo influye la desinformación en aspectos económicos y políticos dentro de ese tipo de encuentros? El problema de la desinformación no solamente es para estos encuentros, sino que es un problema generalizado, ¿no? Yo creo que aquí el mayor problema que tenemos ahora mismo es combatir el negacionismo. El negacionismo nos parecía una broma casi pintoresca hace unos años, ¿cierto? Casi de terraplanistas, y eran más o menos los mismos, ¿no? Los terraplanistas, negacionistas del cambio climático, era casi como un divertimento para entretener actos, encuentros, diálogos, ¿no? Ahora es un motivo de preocupación máxima, ¿no? Y el problema es que a mí me da la impresión de que igual estamos perdiendo la batalla de la comunicación, ¿no? Estados Unidos lo hemos perdido. La India me da la impresión de que la hemos perdido también. India no, su posición en esta cumbre, en esta COP30, no ha sido para nada la de un país que quiere ayudar a combatir el cambio climático. Aparte de que ellos tienen el doble de emisiones en términos relativos que la Unión Europea, una auténtica barbaridad, siendo un país que representa el 5% del peso de la economía mundial, es decir, la tercera parte o menos que la Unión Europea, emite más CO2 que el conjunto de la Unión Europea, India, ¿no? Y se ha posicionado en contra del phase-out de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. A la India la hemos perdido. A los países del Golfo Pérsico los hemos perdido. Estaban con nosotros en Dubái y les hemos perdido. Se han movido hacia el puedo, pero no quiero, que es la actitud de Estados Unidos, ¿no? Y Latinoamérica, a lo mejor no estás de acuerdo, Lorena. Me volteé a ver a mí, ¿no? Latinoamérica o Iberoamérica, hasta ahora yo creo que ha ido un poco de la mano de Europa. Europa es el gran actor en la lucha contra el cambio climático, ya no hay duda, pero ahora hablaremos un poco de Europa, ¿no? Pero Iberoamérica ha ido de la mano, pero ahora da la impresión, se ha visto en esta cumbre, Colombia se ha portado de maravilla siendo un país petrolero, Brasil se ha portado de maravilla, pero el resto, a mí me preocupa, Lorena, que esto vaya a implosionar y que los negacionistas acaben también dominando América Latina. Y Europa, no demos esto por ganado, ¿eh? No demos esto por ganado, porque sobre Europa está recayendo buena parte del esfuerzo de la reducción de emisiones, ¿no? Más que reducción de emisiones, que no está viendo el no aumento de las emisiones, que para Europa es una reducción de emisiones, ¿no? Pero claro, lo está haciendo a costa de su propia industria, y la propia industria europea tiene un riesgo de convertirse en irrelevante de cara a la competencia americana, asiática y en particular China. Entonces, Europa no le está saliendo gratis esto de la lucha contra el cambio climático. Y dada la situación política de Europa, también puede acabar implosionando. Entonces, es muy importante, Eva, la batalla de la comunicación. Yo no soy un experto en comunicación, no sé cómo se hace, pero creo que la batalla de la comunicación es muy importante y me temo que la estamos perdiendo. Muy bien, muy interesante. Bueno, se está focalizando mucho estas cumbres también en ese tema, porque también tiene un impacto, que dices tú, político y económico. Pero también estamos viendo que iniciativas como la gente joven, que está muy centrada en este tipo de temas, o Greta Thunberg, que estaba como la cara más visible, ahora están en otro tipo de temáticas, porque también tenemos conflictos bélicos, es decir, que es muy complejo dentro del ecosistema que tenemos ahora. Y también quería preguntarle a Laura, porque sé que hablando del tema social, que vosotros también integráis esta dimensión social en vuestras iniciativas de finanzas sostenibles.
¿Y cómo benefician estas acciones a comunidades, por ejemplo, menos conectadas? Si nos puedes dar algunos ejemplos y cómo lo hacéis dentro de la empresa, cómo integráis eso dentro de la política de la empresa. Sí, perdón. Bueno, en lo que es la parte más que me preguntas pura de financiación, hay un par de mecanismos que se utilizan, o por lo menos son los que utilizamos nosotros y que están bastante estandarizados ya a nivel de tipos de financiación para empresas, que os voy a contar la parte social, ¿vale? Porque lo que ha preguntado Eva. Pero bueno, primero, unos números globales. En Telefónica llevamos trabajando en temas de lo que se llama financiación sostenible desde 2019. Hemos sido la primera telco en emitir varios tipos de instrumentos financieros, Bonos da igual, ¿no? verdes. Sí, bonos verdes, bonos sostenibles. Pero bueno, hemos sido la primera, tenemos una estrategia de financiación sostenible que va un poco encaminada a ir consiguiendo que cada vez haya más financiación del grupo Telefónica que esté de alguna manera asociada a objetivos ambientales o sociales, ¿vale? Tenemos una senda de mejora. Para eso tenemos la palanca ambiental, ¿no? Cómo descarbonizamos, cómo mejoramos el medio ambiente, economía circular, la que sea, esto lo hablamos luego, y la palanca social. Entonces, hay un tipo de financiación, que es la financiación bancaria, ¿no? Que hay algunos tipos de préstamos, como usuario seguro que esto se entiende fácil, porque un préstamo, que lo que hacemos es que condicionamos el resultado anual de determinados KPIs de la compañía a que mejoren o empeoren las condiciones de financiación, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos algunos préstamos linkados a emisiones, ¿vale? Emisiones en este caso de alcance 1 y 2, pero da igual, mejorar o descarbonizar la compañía. Y luego tenemos también un KPI, en este caso social, que es KPI de mujeres directivas. Entonces, anualmente, esos son KPIs con los que la empresa está comprometida. Lo que se hace es que se alinean junto con los bancos oye, pues a mí me interesan en función de cómo están funcionando los mercados que se consideran más importantes, que se considera menos para vuestro sector. No tienen los mismos objetivos el sector telco que el sector energético o el sector de la agricultura. Calculamos todos los años, lo reportamos, le pasamos la información a todos nuestros peers bancarios y en función de eso, pues oye, tenemos que han mejorado con respecto, ¿has cumplido la senda que teníamos prevista? Mejora en cuanto a que reducen los costes de financiación. Que no la cumples, empeora en cuanto a que incrementan los costes de financiación. Eso es una de las líneas en las que se trabaja para que los resultados, pero en este caso son globales, de la compañía, tengan algún criterio social que haga que esos compromisos, bueno, pues tengan un criterio adicional de impulso, que normalmente son compromisos de la compañía, y lo que se hace es utilizar estos compromisos, ¿no?, para trasladarlos también al mercado financiero. Pero además, luego tenemos, bueno, otro tipo de instrumentos financieros que son los bonos, que sí que son demostrar por proyectos el dinero euro a euro, ¿no?, para que se entienda de, oye, yo emito 1.000 millones de un bono, en este caso puede ser verde o puede ser sostenible. El sostenible lleva una parte social y una ambiental, y ahí nos comprometemos con determinado tipo de proyectos, ¿vale? Luego hablaremos de la parte verde, pero para la parte social, normalmente, como comentaba Eva, lo que tiene un mayor impacto en el sector de las telecomunicaciones es lo que se llama, por ejemplo, la inclusión digital, que una forma en la que nosotros lo medimos y que les contamos todos los años a los inversores que han invertido en esos bonos, ¿no?, es a qué lugares hemos llegado con una banda ancha de una calidad determinada en zonas que estaban desconectadas o que eran rurales, ¿vale? Eso no lo decimos nosotros porque lo decimos, se pasan varios tipos de auditorías para justificar estos números. Lo que sí que hacemos nosotros cuando vamos a pedir como ese dinero, cuando vamos a emitir esos bonos, es comprometernos con que la justificación de ese dinero va a tener no solo la parte económica, sino también la parte ambiental y social. Entonces, por ejemplo, de las emisiones que hemos hecho que tienen algún componente social, pues datos así del global de lo que hemos hecho, hemos llegado a más de 7.000 municipalidades. Luego ya la terminología depende un poco del país, etc., ¿no?, pero creo que se entiende como las zonas geográficas a las que hemos sido capaces de llegar gracias a ese dinero que se ha destinado a ese tipo de proyectos. Y hemos tenido un impacto, creo que estábamos en el entorno ahora con los que hemos emitido de más de 13 millones de habitantes / usuarios en las distintas geografías, que antes no tenían inclusión digital o ese nivel de inclusión digital, o vivían con lo que se llama con una brecha de inclusión digital, ¿vale? Entonces, eso es una forma en la que las empresas podemos trabajar para que
los proyectos sociales estén alineados con nuestros compromisos de financiación. Miguel, ¿quieres un apunte? Sí, no, es muy importante hacer lo que ha hecho Laura. Claro, el tema de la financiación es un tema crucial, la financiación de la lucha contra el cambio climático, porque esto no lo puede hacer el sector público solo. No lo puede hacer en los países desarrollados el sector público solo, porque podemos alimentar el rechazo a la lucha contra el cambio climático si la gente cree que está recayendo sobre sus impuestos todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, esto no lo puede hacer el sector público solo en los países desarrollados. Y en los países emergentes ya ni te cuento, porque los países emergentes tienen, primero, muchas veces el Estado es pequeño y débil en muchos países, ¿no? Tienen muy poca capacidad recaudatoria, un sistema fiscal pequeño, a veces con poca capacidad, mucha economía informal, etcétera, etcétera. Y segundo, tienen poca capacidad para endeudarse, los estados, me refiero, ¿no? Emergentes, las economías emergentes. Entonces, el sector público no lo puede hacer esto solo. Entonces, claro, involucrar al sector privado, yo me alegro por Telefónica, pero me parece que no está habiendo tanta colaboración por parte del sector privado como sería necesaria. Fijaros que en Europa el Banco Central Europeo impone como requisito regulatorio el green finance a los bancos, los bancos que regula y supervisa, ¿no? Y es una especie como de lo que se llamaba antiguamente un coeficiente de inversión obligatorio, ¿no? Y aún así, muchas veces los bancos europeos van arrastrando los pies a la hora de la financiación verde, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que tenemos una tarea pendiente para trabajar en esa dirección, ¿no? Sí, pero es también un tema de debate, ¿no? El fondo verde, todo el dinero que se da a ese tipo de... Déjamelo así, yo le contesto. Perfecto, pues venga, Lorena. Sí, a ver, muy vinculado con lo que decían Miguel y Laura. Primero, el tema de la narrativa. Yo creo que esto es algo fundamental y estoy de acuerdo contigo que la narrativa no es a favor de resolver este tremendo reto que tenemos por delante, que es el cambio climático. Información no es igual que conocimiento. Y hoy la gente estamos muy informados y sobre todo los jóvenes que están conectados casi todo el tiempo a las redes, etcétera, pero tienen información sesgada, que no es precisamente en muchos casos verdadera y que no aporta evidencia y datos confiables sobre lo que está sucediendo alrededor y cómo les impacta a cualquier ciudadano, que ya lo dije antes. Y esta narrativa en la que estamos inmersos hoy en día, una narrativa de fuerza, una narrativa de guerras, de intervenciones, de geopolítica compleja, de incertidumbre económica, etcétera, ha impactado de una manera bastante grave en la cooperación internacional para el desarrollo, en los recursos para la cooperación internacional para el desarrollo. Imagínense ustedes, nada más de la cancelación de la agencia de Estados Unidos, USAID, América Latina perdió $2.000 millones al año. Los países más impactados por la pérdida de estos recursos para financiar proyectos en medio ambiente, en construcción de paz, por ejemplo, en Colombia, $400 millones. Centroamérica, también muy impactado. Y el tema es que la iniciativa Global Gateway, que es una respuesta de Europa en materia de cooperación global, no es solo hacia América Latina, creo que los recursos que se destinan a proyectos en América Latina siguen siendo, no responden a la necesidad. ¿Por qué? Porque el espacio fiscal de los países se ha reducido considerablemente por todo este tema de esta incertidumbre económica, etcétera. Entonces, las medidas de política pública que tienen que adoptar los gobiernos para implementar estas decisiones que se adoptan en las cumbres también son costosas y también requieren una aportación considerable. Entonces, también coincido en la importancia que el sector público no lo puede hacer solo. El sector público necesita el apoyo, la
construcción colectiva de soluciones de financiamiento con el sector privado y hacer uso de, como ya lo dije antes, de recursos de la ciencia y la tecnología y la innovación. Y miren, otra de las productos o de los trabajos que hacemos desde la cooperación iberoamericana en la CEGIB es el informe de cooperación sur-sur y cooperación triangular, que es un documento que documenta lo que hacen los países conjuntamente para resolver cuestiones de pobreza, de medio ambiente, etc. Y la cooperación iberoamericana, por lo que decías, la cooperación europea, perdón, sí, el informe documenta que sí se destina en su mayoría a proyectos que tienen que ver con acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y ese es un apoyo importante, pero no es suficiente. Entonces, en todo este escenario tan complejo, la construcción de una narrativa es fundamental. ¿Por qué? Porque se dan las situaciones que los gobiernos son cuestionados por invertir recursos en ayuda al desarrollo en otras latitudes, en otros espacios, cuando los desafíos que tenemos que enfrentar hoy en día pues no distinguen frontera, ¿no? Entonces, díganme ustedes, por ejemplo, el gobierno de México, que tiene una iniciativa muy importante que se llama Sembrando Vida en Centroamérica para apoyar a las personas que viven en territorios de alta migración a generarse sus propios medios de vida. Ese es un proyecto que resuelve en cierta forma cuestiones de seguridad alimentaria, cuestiones de migración, etc. Entonces, sí se sigue trabajando y hay un esfuerzo interesante en nuestros países, en Iberoamérica, y construcción de iniciativas como el Global Gateway con la Unión Europea, pero esa es una parte de un escenario internacional que es mucho más complejo. Yo no sé, Miguel, hablando un poco de este tema, lo que hablaba ella de que, claro, cuando quitan la financiación de Estados Unidos, no repercute solo en Estados Unidos, sino que también pasa con los estudios científicos, ¿no? O sea, cuando tú quitas dinero de investigación en determinados proyectos, son un conjunto de países que se ven afectados, ¿no? Entonces, esto también ocurre con la crisis climática. Y a mí lo que me preocupa es que en mis tiempos, digamos, yo viví en Estados Unidos 5 años, en mis tiempos el sector, si hubiera habido un gobierno como el de ahora, que recortara tanto la ayuda oficial al desarrollo, como ha hecho Estados Unidos, en el exterior, como la propia inversión en el interior, inversión en ciencia, etcétera, el propio sector privado se habría, por decirlo así, puesto a la contra y habría compensado esa pérdida de recursos del sector público. Ahora yo miro a los gigantes tecnológicos, no sé cómo los verás tú, pero me preocupan. Claro. ¿Qué están haciendo estos gigantes tecnológicos? ¿Dónde se están posicionando? Pues me temo que se están posicionando en el lado de los que hemos perdido, ¿no? Y, por cierto, la lista de las pérdidas que puse a India y países del Golfo, se me olvidó Rusia, pero también. Eso, Rusia lo tenemos perdida desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que me preocupa en el tema de la ayuda al desarrollo, que el sector privado, un poco lo que decía Lorena, hace cosas pero que no es suficiente. Y podrían hacer mucho más. Estamos hablando que los gigantes tecnológicos podrían hacer muchísimo más para compensar esta pérdida de recursos públicos y yo no veo que lo estén haciendo. Y eso también me parece preocupante. Les estoy dando la mañana, porque estoy hablando muy negativamente, pero sí que hay factores de preocupación. Yo creo que podemos cerrar, por ejemplo, Laura, que vosotros tenéis una iniciativa en Brasil, ¿qué proyectos de energía distribuida tenéis de autogeneración, por ejemplo, para dar un poco más otro punto de vista? Y luego también podemos hablar con Lorena de algún proyecto que tengan ellos también para contar un poco más la visión más positiva. Sí, desde luego, Miguel. No, a ver, sí, él es experto en la parte macroeconómica y vamos, seguro que nunca es suficiente. Lo que pasa es que a nivel de empresa lo que intentamos hacer es lo que cada uno puede dentro de
del plan que tiene, ¿no? En el caso de Telefónica, además, es que tenemos un plan de acción climática muy concreto, tenemos nuestros objetivos, tenemos una senda de descarbonización, pero que está muy apalancada en lo que os decía, que ya llevamos como 10 años trabajando mucho en eso. Y en eso interviene el proyecto de Brasil, pero también es cierto que todo eso implica mucho trabajo, mucha demostración científica. Yo soy ambientóloga. Me ha gustado antes cuando decías que hablabas mucho con la gente joven y les decías que todo esto que está pasando tengan en cuenta que va a formar parte de su vida del futuro, ¿no? Yo cuando tuve que decir, no sé por qué estoy contando esto, que no te la pregunta, pero bueno, como anécdota, yo decidí que iba a estudiar ciencias ambientales cuando tenía yo como 17 años y yo era incapaz de visualizar, por supuesto que iba a haber una cosa como una COP y además la complejidad técnica detrás de todo lo que hablamos en 4 números que son las emisiones. Entonces, creo que también de cara a cualquier tipo de financiación y de apoyo muchas veces es que es muy difícil porque estamos intentando basarnos tanto en la ciencia, que está fenomenal, que de cara a pedir, pues todo esto que yo os cuento de cómo justificamos nosotros, son procesos muy difíciles, con muchas conversaciones con muchas partes interesadas, desde que lo entienda un banco a que lo entienda una persona que me aprueba los proyectos. Entonces, quiero pensar que a veces tiene también mucho que ver con eso, con que es difícil entender, proyectar y comprometerse en un negocio nuevo, en una geografía que a lo mejor no está acostumbrada a hacer determinado tipo de proyectos. Casuística concreta de, Telefónica dentro de sus palancas de descarbonización tiene un plan de energía renovable, ¿vale? Desde hace un tiempo. Cuando tú intentas implementar un plan de energía renovable en cada una de las geografías en las que trabajas, pues te encuentras con mercados energéticos que nada se parecen uno al otro, claro, situaciones económicas que nada se parecen una a la otra, situaciones geográficas. O sea, el Brasil no tiene nada que ver con Alemania geográficamente en cuanto a posibilidades de instalación o de diseño de una red, ¿vale? Y todo eso impacta en qué medidas decides que vas a tomar. Y luego tienes cómo cada uno de esos países, en este caso, por comparar Brasil y Alemania, cómo cada uno de esos países tienen o están intentando desarrollar herramientas que sean útiles para esas geografías. Entonces, en casos como España o Alemania, lo que tenemos para el plan de energía renovable es una cosa que se llama PPAs, de igual es como una acordar con una energética que se cree 1, 2, 17 plantas de energía renovable para uso de Telefónica, y con eso fomentamos no solo tener nosotros energía renovable, sino tener un compromiso de un precio a largo plazo para evitar lo que se llaman nuestros riesgos de transición climática. ¿Qué pasa si sube mucho el precio de la energía? Va a impactar en el modelo de negocio, etcétera. Pero, por ejemplo, en Brasil hay un modelo que es el que más se está desarrollando en el país y que funciona para ese país, que se llama generación distribuida, que tiene que ver con producir esa energía renovable, pero en el punto en el que va a ser necesario consumirla, ¿vale? Aquí en Europa, por ejemplo, nuestros modelos energéticos no funcionan tanto así. Tú produces donde está la planta y luego dependerá si tienes autoconsumo. Sí, que en algunos casos nosotros tenemos autoconsumo, pero en muchos casos no. En España el autoconsumo ya ha superado la energía nuclear, ¿eh? Sí, que en España existe, pero bueno, que efectivamente depende del modelo del país. Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay un proyecto de instalar más de 70 plantas de generación distribuida, porque es el modelo que funciona en el país, porque es el modelo que permite en determinadas zonas geográficas del país consumir la energía donde se produce y dar servicio a las partes de la red que necesitan ese proceso. Estamos en proyecto, no se ha implementado casi todo, pero se ha implementado gran parte del proyecto. Y los gigavatios hora que producen esas plantas son muy significativos y son parte de lo que nos permite decir luego que tenemos un X porcentaje en nuestros principales mercados de energía 100% renovable. Entonces, a esto iba también con lo que decía antes de que todos los países que ahora mismo se están enfrentando a una nueva situación o a un nuevo intento de descarbonización, a la vez que se enfrentan, como decía Miguel, a un desarrollo, tienen este tipo de tecnología o este tipo de modelos en los que se pueden fijar que a lo mejor hace 10 años no existían. Entonces, según la geografía en la que estés, pues a lo mejor un modelo como el de generación distribuida de Brasil, para el país que sea, sirve mucho más que copiar un modelo energético europeo. Y son modelos que además son rentables, funcionan perfectamente desde un punto de vista tecnológico, sirven para suministrar la energía en el punto donde se necesita.
por dar también una visión Algo más positiva de positiva. cosas que se están haciendo y se pueden hacer. Le voy a pedir también a Lorena, para cerrar un Sí. poco, que me hable también algún ejemplo concreto de proyectos apoyados por la cooperación iberoamericana para dar también un mensaje un poco más positivo Y para es una finalizar. gran pregunta. Créanme que estaba yo ahorita que estaba escuchando a Laura pensando, tengo que ser concreta porque tengo muchos ejemplos a compartirles. Ya mencioné el de los jóvenes con proyectos innovadores que hicimos y que presentamos en la Precop en Brasil. Uno de los proyectos impresionante era sobre recuperación, algo que tenía que ver con los litorales en Colombia. Y era una chica de verdad comprometida que traía un collar con una langosta aquí. Y me decía, es que me preocupan los invertebrados. Y yo, ¿cómo? Sí, los seres marinos invertebrados. Entonces, ese es un proyecto que les puedo poner de ejemplo. Otro proyecto interesantísimo también es un concurso que hicimos con una facilidad financiera de la Unión Europea, por cierto, y con la Agencia Española de Cooperación, con AECID, es sobre ciudades sostenibles. Y también esta convocatoria salió a los 22 países nuestros y tuvimos una respuesta impresionante y se identificaron proyectos muy puntuales. Por ejemplo, tengo en la mente uno para la recuperación de un río que está altamente contaminado cerca de Ciudad de México. Y por mencionar otro ejemplo de un proyecto innovador, interesante y que tiene que ver, todos de alguna manera tienen que ver con la acción climática, con el medio ambiente, pero este es uno sobre economía circular y a dónde van a dar estos grandes contenedores de ropa usada del mundo desarrollado. Y se identificaron 2 lugares, uno en un país africano y otro en un país latinoamericano. No voy a mencionarlos porque me parece que no sería muy elegante de mi parte poner en evidencia que estas grandes cantidades de ropa que en muchas ocasiones llevan gérmenes, etcétera, llegan a dar a personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces ese proyecto identifica cuál es el camino mediante el cual estos grandes contenedores de ropa usada llegan a estos espacios en el mundo en desarrollo y ofrece también algunas soluciones. Otro proyecto que me gusta muchísimo a mí en lo particular porque es interseccional, quiere decir que toca diversos aspectos, que es uno que estamos trabajando actualmente sobre la recuperación de saberes indígenas de las mujeres en materia de agua. Entonces, este proyecto ya lo estamos trabajando y vamos a tenerlo el próximo año. Y también, como los otros, la idea es presentar un proyecto que ofrezca soluciones, que emita un diagnóstico y el tema en el cual creo que tenemos que trabajar sin duda, y aquí está Laura, que representa una institución financiera, es cómo nos ponemos de acuerdo, Miguel, para que toda esta riqueza de conocimiento, con datos, con evidencia, que surge a partir de estas convocatorias y estos proyectos, sea financiada por el sector privado, por ejemplo. Crear ecosistemas ganadores y como vuelvo al tema de que les decía, por mi experiencia en China. En China los ecosistemas funcionan de una manera perfecta. Es cierto que China no es otro país, es otro planeta y las cosas tienen una dinámica distinta. Pero pensar de una manera creativa, cómo crear ecosistemas ganadores de innovación en nuestra región, esa creo que es una tarea en la que nos tenemos que abocar. Todos los actores del desarrollo, o sea, la sociedad civil, los diversos grupos, sector privado, la academia, las redes, etcétera. Y compartirles también un último proyecto que es para no extenderme demasiado. En este momento les decía que la Secretaría General Iberoamericana conforma una comunidad de 22 países, que se va rotando la presidencia o la Secretaría Pro Tempore, como le llamamos, entre los países miembros. En este momento, la Secretaría Pro Tempore la ocupa España. Y España está poniendo sobre la mesa algo que también me entusiasma mucho
y que no distingue fronteras, es una necesidad flagrante de los 22 países, que es una iniciativa en gestión de desastres. Porque todos estamos de acuerdo que entre incendios, DANA, huracanes, nuestra región necesita tener un mecanismo para actuar de manera rápida y colectivamente. Tenemos varias redes que funcionan muy bien con intercambio de información, grupos de expertos que han alimentado la Carta Medioambiental, etc. Pero mencionaría estos proyectos a los cuales me referí como instrumentos que a partir de la cooperación iberoamericana, ay Dios, ¿qué tanto pasa conmigo? No, está bien. Estamos poniendo a disposición de los gobiernos y de los actores centrales para avanzar y para enfrentar estos desafíos. Muy bien, bueno, ya estamos sobre la hora. No sé si Miguel quiere hacer un último apunte breve para dar una visión sobre a futuro de qué prioridad puede marcar la diferencia y ya pasamos a las preguntas. A mí me preocupa haber dado una visión muy pesimista. Digo porque, bueno, como ya ha acabado con algo positivo, por algo de futuro como para poder cambiarlo. Tenemos que establecer mecanismos de cooperación de los países que queremos. Aparte de la Unión Europea, que está claro, China también, Japón, que no lo hemos mencionado, buena parte de los países asiáticos, Indonesia, Vietnam, etcétera, yo creo que estarían en Corea, estarían con nosotros, Australia, por supuesto, Oceanía y Iberoamérica, ¿no? Y tenemos que avanzar en el sentido que decía Lorena de fomentar la financiación, aumentar la financiación también del sector privado. Pero yo creo que tenemos que hablar más con China, por ejemplo. Hablamos, ¿estás de acuerdo, Lorena? Muy de acuerdo. Hablamos poco con China. Perdona, pero en su manera de entender las cosas. Sí. Porque, pero nosotros creemos que son exóticos y a lo mejor los exóticos somos nosotros, ¿cierto? Y Miguel, lo que hacemos de este lado del mundo, del planeta, es interpretar China y comunicarnos con China con criterios nuestros. Eso es. ¿Puedo sumar una cosa aquí? Tenemos que hablar con China, y esto ya no es de telecomunicaciones, pero un dato positivo, porque China lleva 18 meses sin incrementar sus emisiones. 18 meses consecutivos, ahora en noviembre de este año. Porque el desarrollo tecnológico y digamos los modelos de negocio tecnológicos que han conseguido que descarbonizan emisiones además son rentables, con lo cual... África, creo que en África tenemos una gran oportunidad para ir de la mano, Europa con China, para que se hagan ahí bien las cosas en lo que se refiere al cambio climático, que no les perdamos, ¿no? Y ahí es donde está el gran, que eso ya hablaremos otro día, el gran despliegue de crecimiento de la población que viene, va a ser África. África es el continente, sin duda, del futuro, donde la población está explotando y va a ser el continente del futuro, eso no hay duda, ¿no? Bueno, pues ya ahora si queréis damos paso a las preguntas. Si queréis preguntar algo a alguien del público, si se anima. Buenos días. Quería preguntarle a Miguel si hemos dicho o se ha dicho que Estados Unidos puede pero no quiere. Entonces mi pregunta sería, ¿tenemos algún dato que nos revele qué diferencia hay entre las diferentes presidencias deEstados Unidos a este respecto? Es decir, sí, sin duda. Me imagino que no es lo mismo que gobierne un presidente determinado claro que no gobierne es. otro. No es lo mismo Obama que Trump. Por ejemplo, Biden hizo el IRA, Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación, para traducirlo literalmente, que realmente era una ley que apoyaba desde el sector público un despliegue gigantesco de energías renovables, ¿no? Y eso, pues ahora todavía estamos viviendo un poquito de eso. Aún así, solamente tienen un 20 y tantos % de generación eléctrica renovable, ¿no? Frente al 35% de China y casi el 50% europeo, ¿no? Y en España cerca del 100%. Pero esto se termina. No se le ha dado un nuevo impulso. Vehículo eléctrico, es que en Estados Unidos el 2% de los vehículos del parque de vehículos son eléctricos. Por ejemplo, el 11% de China. En Europa no estamos muy bien, pero vamos, estamos cerca del 5%. En Estados Unidos el 2% de los parque de vehículos son eléctricos y no tienen pinta de que vayan
digamos, a avanzar en esa dirección, ¿no? Por eso, y eso que tienen a Elon Musk, ¿no? Que en teoría, siendo el motor de Tesla, pues podía impulsar eso. No quieren. Y tienen todas las herramientas tecnológicas, la capacidad financiera para hacerlo, ¿no? Sí, por lo pero menos ¿qué para hacerlo diferencia- como Europa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una presidencia y otra? Quiero Pues decir, eso, ya te digo, que una apoya las energías renovables y limitó el crecimiento de las emisiones, y esta no lo está haciendo, y las emisiones están creciendo más a un ritmo creciente cada año, ¿no? Lorena, ¿qué es? Yo tengo un dato. En el último año de la administración Biden, la suma para cooperación al desarrollo para la agencia que dejó de existir, USAID, era 44,000 millones de dólares. Se canceló. muchas gracias. De todas formas, una cosa que voy a aportar yo, no tengo ningún dato, pero una cosa que no sé cómo valora Miguel en esto, porque yo sí que estaba ahí y lo vi, Estados Unidos como Estados Unidos no está, pero el gobernador de California estaba al lado. sí. Sí, sí. Y California En siempre No, presume, y no por sé si supuesto, por está supuesto. bien, pero esto es importante decirlo, que si ellos fuesen un país, si solo el estado de California fuese un país, sería la cuarta economía mundial. Lo digo porque el gobernador estuvo por allí, participó muchísimo. Yo estuve la primera semana y lo vi varios días y estaba todo el rato como muy activo yendo de un sitio a otro. Digo, porque eso también es un mensaje positivo dentro del contexto americano, que es mucho más grande. Defendemos el proceso en California. Una pregunta más tenemos por aquí. Sí, en primer lugar, felicidades. Muy interesante la charla que hemos tenido hoy día. Una pregunta para cada uno muy rapidita, ¿no? La primera para el señor Miguel. Hablaste de que la COP ha tenido, digamos, noticias muy importantes en materia de adaptación, sobre todo. Yo diría que es un éxito, porque la mayor parte de los países de América Latina tienen como la adaptación como su principal prioridad, más que el tema de mitigación. Sin embargo, quería un poquito tener tu percepción sobre qué significaría tener éxito en materia de adaptación. ¿Existe alguna métrica? ¿Existe algo que nos permita decir estamos avanzando en materia de adaptación? ¿Cómo lo ves tú? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta para la representante de la Secretaría. Tema de asistencia técnica transversal o entre países. Solamente 10 países de América Latina tienen planes de adaptación climática. De los 22, solamente 10 tienen planes completos y aprobados. Creo que ahí hay una enorme oportunidad para lograr una cooperación entre los países para que puedan intercambiar información. ¿Cómo ves tú esa oportunidad y qué podría hacer la Secretaría en esa materia? Y el último tema es para Telefónica, ¿verdad? ¿Cómo ves tú las oportunidades de negocios en materia de inversiones en adaptación? Bueno, sí que es empezamos bien. Yo el éxito lo mido en función de unos objetivos. Tú tienes unos objetivos y si los cumples, pues eso en todos los órdenes de la vida me atrevería a decir, ¿no? Si los cumples, eso es un éxito. Otra cosa es que te impongas unos objetivos poco realistas. ¿Cómo? Bueno, claro, el cumplimiento de objetivos hay que medirlo, tiene que haber una métrica. Entonces, claro, bueno, eso corresponde a los técnicos. Yo no soy un técnico en la métrica, digamos, de los objetivos medioambientales, pero creo que lo importante es ponerse unos objetivos que sean realistas, que sean factibles, pero luego cumplirlos. Porque lo que no se puede es ponerse unos objetivos para cumplirlos en tal año y cuando llega tal año, ¡ay, no, unos años más! Creo que eso es peor que tener unos objetivos menos ambiciosos, pero que se cumplan. Para mí el éxito es cumplir objetivos. Muy buena pregunta. Yo le respondería, las instancias nacionales que elaboran los NDCs en esos 10 países, los planes estos de la National Determined Contribution, son las mismas que participan en los foros como para la elaboración de la Carta Medioambiental Iberoamericana o para la elaboración de lo subsecuente que es la Agenda Medioambiental Iberoamericana. Y obviamente todo esto, estos compromisos que parten de las COP, que se asumen en los planes nacionales, pasan a reflejarse también en estos instrumentos concertados a nivel regional.
Entonces, esa es la manera, esa es una de las maneras como por las que se vincula este trabajo desde el plano nacional con el plano regional, que somos nosotros, y con el plano internacional. Pero no es el único, porque no ha habido ocasión de explicarles, contarles un poco más sobre las redes iberoamericanas. Las redes iberoamericanas en materia medioambiental también son muy potentes. Y tenemos una de expertos en cambio climático, tenemos otra de expertos en biodiversidad, tenemos otra de meteorología y estamos creando la de expertos en gestión de desastres. Y estas redes de expertos que agrupan autoridades sectoriales nacionales también intercambian información, buenas prácticas, lecciones aprendidas, etcétera, derivadas justo de estos compromisos que se asumen en lo internacional. Entonces, cuando hablamos de este momento de crisis del multilateralismo, escepticismo, narrativa en contra de, por ejemplo, en contra del cambio climático, el uso de la fuerza, etcétera, no perdamos de vista que hay estos resortes nacionales que se vinculan con lo regional, con lo global, que siguen existiendo, pero que evidentemente es un momento en el que estamos en la necesidad de impulsarlos y de comprometernos más. Por eso, y nosotros desde la cooperación iberoamericana estamos haciendo más, con los mismos recursos, con el mismo equipo de trabajo, pero estamos poniendo más iniciativas de frente y estamos haciendo trabajo más interseccional, como eso que les di, ese proyecto que les mencionaba sobre los saberes indígenas en materia de agua, de las mujeres indígenas en materia de agua, que tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con género, tiene que ver con equidad, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con diversos aspectos. Entonces, más retos para nosotros, para mí en lo personal, 100% más cooperación. Laura. Y yo, a ver, esto lo voy a decir por nosotros, puede haber fases anteriores en las que se encuentre desde un Estado a una asociación o a otro tipo de empresa, ¿vale? Pero un plan de acción climática no se puede hacer sin tener en cuenta la adaptación climática, porque no está completo. Puedes empezar haciendo otras cosas y luego lo mejoras. Pero ¿en qué consiste tener en cuenta la adaptación climática en un grupo como Telefónica? Nosotros, os lo voy a intentar contar lo más simplificado posible, ¿vale? Pero como la adaptación va de ver en qué momento nuestras infraestructuras se podrían ver comprometidas para dar el servicio que damos a los clientes, lo que hacemos es, a nivel de sistema informático, ponemos dos capas, una con la localización de todos los activos físicos de todos los países donde hay infraestructura de telefónica y encima le ponemos los mapas de lo que dicen los expertos mundiales climáticos que son IPCC. Le ponemos los mapas encima de qué va a ir pasando a lo largo de los años. Y eso es lo que nos da una situación de cuáles son los principales, si nos vamos a ver más afectados por correntía de tierra, si nos vamos a ver más afectados por inundaciones, si nos vamos a ver más afectados por olas de calor. Y en base a eso, eso es parte de la información que se utiliza tanto para planificar hacia dónde vemos en cuanto a cuánto nos podemos permitir descarbonizar, pero también a qué cosas, os contaba antes, ¿no? Que la parte esta del plan de energía renovable se hace, entre otras cosas, para mitigar riesgos que nos sale del resultado de esa adaptación. Hay uno de los riesgos que nos dice, oye, a la larga hay un riesgo de transición que es el incremento de los precios de la energía porque se va a complicar, porque no va a haber agua, entonces no hay energía hidroeléctrica, entonces cambia el mix eléctrico de un país. Son muchísimas variables, ¿vale? Pero la adaptación forma parte de los planes de acción climática. Si queréis ver el plan de acción climática de Telefónica está publicado, ¿vale? Forma parte intrínseca de un buen plan de acción porque no puedes tener un plan de acción completo si no has tenido en cuenta los riesgos a los que te enfrentas de adaptación. No sé si hay una última pregunta y cerramos. Sí, bueno, una pequeña pregunta. Enhorabuena por la exposición. Seré muy breve. A la postre, cuando usted habla, señora Larios, por ejemplo, de la necesidad de crear narrativas, y a la vez que usted, ministro Sebastián, comenta la necesidad precisamente de ver que el sector público es incapaz de realizar plenamente la labor de, digamos que de implementación de todas las políticas precisas,
A la postre hay un principio que es el de valoración pública de aquello que se le está proponiendo, y a la postre eso es la construcción de un pensamiento en torno al cual las conductas de las personas asuman que hay un costo-oportunidad que tiene que ser aceptado y, por tanto, ponderado en relación a las capacidades de consumo o de ahorro de cada una de las familias. Eso nos lleva necesariamente a que la narrativa no necesariamente es algo que se construye, sino que es algo que surge de algo superior, que es el de un marco que defina precisamente un modelo ético de lo que es el sujeto que queremos realmente creer que es el que tiene que poblar el mundo. Quiero decir, cuando hay una persona que se supone que tiene que estar a la altura de la responsabilidad coparticipada de un medio ambiente o de una pobreza mundial, eso conlleva necesariamente la asunción de que es una persona que tiene que tomar una serie de decisiones que no necesariamente repercuten directamente sobre él de una manera directa. Disculpe, ¿puede concretar la pregunta porque nos vamos de tiempo y se tienen que ir? Sí, a la postre es las instancias económicas, morales y políticas no están desacopladas, una surge de la otra. Somos lo que hacemos porque es aquello que nos permite seguir adelante y, por tanto, la economía está ligada a la moral. ¿En qué medida desde instancias políticas se puede precisamente moldear moralmente una sociedad para que tenga una resulta económica que nos lleve a poder realmente aplicar unas dinámicas que hagan realmente sostenibles ese ataque al cambio climático? No sé si algo queréis responder. Yo lo que dije es fortalecer las narrativas que vienen a partir de evidencia empírica, de datos. No crear narrativas. Entiendo la parte moral y no puedo estar más de acuerdo que esto tiene que estar apegado a la verdad. Lo que también señalé es que no es lo mismo información que conocimiento y que estamos bombardeados de información que no necesariamente es verdadera y viene a partir de evidencia empírica. Pero es que la apuesta por el conocimiento ya en sí es una apuesta ética por el tipo de individuo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si Miguel. Miguel. No. Si hay oportunidad. Es que tenemos que cerrar muy breve. No hay preguntas, sino observación. Se atacan a las grandes empresas y a grandes grupos multinacionales, pero el narcotráfico está devorando la selva, tanto en Colombia, tanto en Brasil, tanto en Centroamérica, y nadie le va a poner orden, ¿verdad? Lo segundo, en Europa necesita alguien que tome el mando para lo que es liderar al chico malo que es Trump. Entonces, ¿qué país de Europa puede tomar? Podemos tener múltiples reflexiones sobre este tema, pero creo que tenemos que cerrar aquí el debate. Lo siento muchísimo. Sí, aquí justo ahora no vamos a empezar otro debate. Un melón que yo creo que ya... Muchísimas gracias por participar, por escucharnos. Gracias. Gracias.